Seguir con las exposiciones. Seguidamente es el panel que tratará la temática de asesores de inversión e intermediarios de valores, su capacidad operativa, conductas de mercado, conflictos de interés, lealtad y ética comercial. La primera expositora es la doctora Alicia Ferrer, profesora titular de Derecho Comercial en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, profesora agregada en Derecho Privado 4 y 5 de la Facultad de Derecho de la UDELAR. Tiene publicado varios libros y ha escrito trabajos de su especialidad que se encuentran publicados en revistas y libros del país y del extranjero. Activa partícipe de actividades académicas en el país y en el exterior, socia principal de Ferrer Napoleón y Asociados y abogada también. Adelante. Bueno, todos esos títulos académicos que vienen de la enseñanza universitaria en temas como este resultan absolutamente inútiles, porque en realidad, como bien quedó marcado precedentemente, estamos frente a una producción legislativa que hace que todos estemos sumamente parejos en la ignorancia y sumamente parejos en la búsqueda, en algunos casos desesperada, de respuestas a la normativa que nos está invadiendo. Eso empareja completamente a disertantes y oyentes en el conocimiento sobre las cuestiones. A ver, asesores de inversión e intermediarios de valores. Capaz que empiezo con algo obvio, como es la definición que los propios artículos 117 y 94 dan de estos sujetos, personas físicas o jurídicas que profesional y habitualmente aconsejan a terceros respecto de inversiones, compra-venta de valores de oferta pública o canalizan las órdenes que reciben de sus clientes hacia intermediarios de valores. Eso es la definición de asesores de inversión del 117 de la Ley de Mercado de Valores. Y a los intermediarios, el 94 los define como personas físicas o jurídicas que profesional y habitualmente realizan operaciones de intermediación entre oferta y demanda de valores de oferta pública y privada. Y voy a rescatar de estas definiciones que todos conocemos dos cuestiones que me parecen muy importantes y que tienen o son la plataforma de partida para entender lo que luego voy a decir. Personas físicas o jurídicas que en los dos casos actúan profesional y habitualmente. Saber aprendido, primera condición en la profesionalidad, y saber aplicado, y aplicado cotidianamente, segunda condición en la habitualidad. Saber aprendido y aplicado habitualmente, que supone que tanto los asesores de inversión como los intermediarios de valores poseen un caudal de información propia, derivada del análisis que a través de ese saber aprendido y aplicado realizan cotidianamente. Y esto, que casi es una obviedad, sin embargo, es una cuestión que vamos a tener que analizar con mucha cautela cuando hablemos de el eje o la columna vertebral en la conducta de estos sujetos, en la conducta exigida de estos sujetos, que es la información. Porque si les exigimos profesionalidad y habitualidad, esto es, la aplicación cotidiana del saber aprendido, derivado de su propia actividad, de su propia investigación, del recurso a sus propias fuentes,
¿verdad? De su capacidad de análisis de la realidad y de su capacidad de análisis de lo que va a venir, manejando niveles de información para sí, que superan al del hombre medio, porque por algo son profesionales. Y acá, después que entendemos cuál es, digamos, el requisito esencial, después Florencia nos va a decir cómo se acreditan todas estas cuestiones del saber aprendido y la aplicación cotidiana. Frente a esa realidad del sujeto, persona física o jurídica, las personas jurídicas a través de las personas físicas que son su soporte, van a actuar en un mercado que por ley se exige la transparencia. Y se dice, y en una afirmación que creo que es compartida por todos, que la transparencia ha sido, es y será siempre el elemento indispensable para el buen funcionamiento de un mercado de valores, y el único objetivo que tiene esta transparencia es generar confianza. ¿En quién? En los inversores, los otros sujetos, además de los ya explicados en esta relación que vamos a analizar. ¿Tá? Esa transparencia esencial en el funcionamiento del mercado de valores, además, es velar por esa transparencia, es asignado en la ley al Banco Central del Uruguay, ¿verdad? Que es el que ordena el funcionamiento del mercado de valores y regula la actividad que estos sujetos deben desarrollar y la forma en que debe desarrollarla. Entonces, primera cuestión, sujetos particularmente calificados, regla de oro, transparencia. Y aparece el instrumento para lograr esa transparencia que modela, de alguna manera, la conducta de los sujetos, y es la información. Transparencia e información evidentemente no son términos sinónimos, pero la verdad que desde la perspectiva del mercado de valores están tan fuertemente unidos que podemos afirmar que son conceptos indisolubles, ¿verdad? Sin información no hay transparencia, es así. Por lo cual, la divulgación de información esencial respecto de los actores del mercado, de los valores ofrecidos y la oferta, debe realizarse en forma veraz, suficiente y oportuna, tal cual lo ordena la propia ley de mercado de valores. Si la información es la columna vertebral de la conducta esperada de los operadores del mercado, entonces tenemos que decir informar sobre qué. Y ahí aparece una trilogía, también impuesta por el legislador. Tienen que informar sobre sí mismos, tienen que informar sobre los productos que ofrecen y tienen que informar sobre sus clientes. Dicho así parece algo muy normal, ¿verdad? Son 3 cuestiones sobre las cuales hay que informar y el caudal de información que debe dirigirse sobre estas 3 cuestiones, a quién debe dirigirse, etcétera, etcétera, más o menos está reglamentado. Pero es que en realidad, a pesar de todo, cada una de estas obligaciones de informar respecto a los sujetos distintos genera tensiones, ¿tá? Genera tensiones. En primer lugar, por algo que ya se habló precedentemente, y es que en un mercado pequeño, en un mercado donde todos somos conocidos, en un mercado donde no hay una operativa muy importante, se actúa básicamente con una cierta pereza, pereza para el cambio, pereza para la adaptación a las nuevas realidades, pereza para la aceptación de nuevas normas. También se actúa bajo ciertos prejuicios y sobre todas las cosas se actúa con ciertos temores, ¿verdad? Y todas estas obligaciones de información que modelan la conducta de los asesores de inversión y de los intermediarios de valores ha sido objeto
de muchas vacilaciones, muchas discusiones y muchos temores. ¿Hasta dónde llego y hasta dónde no llego? A ver, la ruptura, la disrupción, linda palabra que usó Carlos antes, en todo el tema del secreto, ¿verdad? Fue como un verdadero tsunami en nuestro país, en el mercado financiero y obviamente en el mercado de valores, ¿verdad? Pero también afectó otras cuestiones. O sea, nosotros no hace mucho hicimos un seminario sobre secreto y confidencialidad en el mundo de los negocios. Es decir, el secreto en función de todo lo que se mencionó antes, Gafi, OCDE, OMC, etcétera, etcétera, es un vocablo que prácticamente va a tener que desaparecer del diccionario del mundo de los negocios, ¿verdad? Y el ámbito de la confidencialidad cada vez queda más reducido, ¿tá? En un país donde nos movíamos mucho con el secreto, la confidencialidad a nivel profesional, a nivel bancario, a nivel de todos los niveles, tributario, etcétera, etcétera, era, digamos, de alguna manera una plataforma cómoda para decir no te informo porque capaz que si te informo cometo una violación al deber de secreto y consecuentemente yo sufro una sanción. Bueno, eso está en retroceso. Y yo creo que el gran momento del retroceso, de la reserva de información, de la confidencialidad, del secretismo, no fue la derogación del secreto bancario, no fue por la negativa, sino que fue por la positiva. Fue la ley 17250 cuando impuso el deber de informar. Impuso el deber de informar y dijo qué era lo que se debía informar, cómo se debía informar y cuánto se debía informar. Y acá hay mucha gente joven, pero también hay gente que estuvo en las discusiones previas a la sanción o posteriores inmediatas a la sanción de la ley 17250 y recordarán que había una rasgada de vestiduras absoluta porque los operadores del mercado sentían que la ley les imponía prácticamente desnudarse delante del consumidor usuario y lo veían como una agresión a lo que eran las prácticas, los usos y costumbres comerciales hasta ese momento. Bueno, la ley de mercado de valores, no la vigente, sino la anterior, ya también produjo una primera ruptura respecto del paradigma de la confidencialidad del secreto, que era el paradigma reinante en el mundo de los negocios en el Uruguay, ¿verdad? Las normas sobre gobierno corporativo de la ley de mercado de valores, que de alguna manera, que si bien son de aplicación obligatoria para los sujetos que la propia ley establece, pero que pueden ser de aplicación facultativa para cualquier sujeto que pueda o quiera receptar los valores de gobierno corporativo, valores que solamente en el Uruguay todavía no se han receptado a nivel general de todo el mundo societario, ¿verdad? Y que no hemos logrado convencer, yo lo hablaba ayer con Florencia, no hemos logrado convencer a la Auditoría Interna de la Nación que facilite el ingreso de cláusulas estatutarias de gobierno corporativo a aquellas sociedades que realmente las quieran incorporar, no estando obligadas a hacerlo. Todo ese cúmulo normativo nos ha llevado a una concepción distinta, moderna, actual, de la información. Entonces, informar sobre sí mismos pasa por dejar claro quiénes somos, cómo actuamos, y no a través de la página web, que es una forma publicitaria de informar sobre nosotros mismos, sino a través de mecanismos reales. Uno de ellos, las normas sobre gobierno corporativo, no solo las que establecen los artículos 80 y 86 de la Ley de Mercado de Valores, sino toda la reglamentación de esas normas en la recopilación del Banco Central, que es fantástica y que yo critico en el sentido de que le da a terceros ajenos a la sociedad más información, o obliga a dar a terceros ajenos a la sociedad más información de la que obtienen sus propios accionistas por los mecanismos propios de la ley de sociedades. Y ni que hablar la envidia con que los accionistas minoritarios leen esas normas cuando se trata de sociedades a las cuales no se les aplica las normas de gobierno corporativo.
¿tá? Por eso digo, normas insuficientes, obviamente mucho mejores de las normas generales en materia societaria, sobre información, pero que aún así no se aplican de forma muy restringida. Normas que, a pesar de que pretendan modificar criterios, sobre todo el interpretativo del esquema de conducta de administradores, como es el de lealtad, porque vieron que pone particular énfasis el artículo 82 de la Ley de Mercado de Valores en reinterpretar o decir, bueno, y lo que dice el artículo 83 de la Ley de Sociedades sobre la lealtad como modelo de conducta, para el caso concreto es esto y esto, y ejemplifica, ¿verdad? A ver, innecesario, porque los ejemplos no son taxativos, afortunadamente, porque son insuficientes. Y el concepto de lealtad, que ya estaba establecido en el artículo, en la interpretación doctrinaria e incluso jurisprudencial, escasa, pero incluso jurisprudencial, del artículo 83, ya estaba dado. No se necesitaba tanta explicación. Creo que la información sobre sí mismo, a partir del parámetro de aplicación de las normas de gobierno corporativo, es posible. Las normas de gobierno corporativo no son aplicables preceptivamente a emisores ni a intermediarios, asesores ni a intermediarios, sino básicamente a emisores. Ahora, como estos pueden ser personas físicas o jurídicas, lo recomendable, ¿verdad?, sería que toda vez que son personas jurídicas, adopten, porque nada se los prohíbe, las prácticas de buen gobierno corporativo que impone la Ley de Mercado de Valores. Información sobre los productos que ofrecen. Bueno, acá tenemos, como ya señalé, una fuerte impronta de protección a los clientes basada en la Ley 17.250, una ley de aplicación insoslayable, no solo por su naturaleza de orden público, sino porque hoy además tenemos consumidores que ya aprendieron y ya están culturizados en la aplicación de esta ley. Durante años los consumidores uruguayos siguieron ignorando la existencia de la ley, pero bueno, el tiempo no pasa en vano, ya forma parte de la cultura ciudadana conocer cuáles son los derechos que como consumidores se tienen. Por lo cual, más allá de las exigencias legales, resulta francamente difícil para cualquier operador del mercado, desde el vendedor de alfajores, ¿verdad?, hasta el banco o el operador de bolsa más sofisticado, no cumplir con las normas de la 17.250. Porque del otro lado hay una exigencia respecto de esta cuestión. Y la información sobre los productos que ofrecen, información sobre los valores a intermediar o sobre los valores sobre los cuales se aconseja invertir, información que, dicho por la propia ley, tiene que ser veraz, suficiente y oportuna, aun cuando en este caso tampoco la ley lo obligue expresamente, pero es, es una pauta de conducta general, ¿verdad? La ley distingue, pero el operador asume conductas que entiende positivas frente a sus clientes, que le dan buena imagen desde el punto de vista competitivo con otros operadores del mercado, sin necesidad que la ley se le exige. A mí me parece que esto funciona así. Ahora, y ahí voy a lo primero. Cuando hablamos de información sobre los productos que se ofrecen al cliente, ¿cuál es el grado de información? Porque acuérdense que hablé del saber aprendido y aplicado, que suponía que cuando yo asesoro, sobre todo cuando asesoro, ¿verdad?, yo tengo conocimientos por encima del promedio. Porque a veces, vamos a entendernos, en el mercado de valores hay clientes que tienen un dominio que hace incomodar al asesor, ¿verdad? Hay clientes que nos vienen a preguntar, ¿qué te parece que puedo hacer con estos $10.000? Vienen y dicen, che, creo que voy a meter $10.000 en esto porque y le dicen cuál ha sido la evolución de la cotización del papel en cuestión, y saben que en general
son clientes bastante bien informados, ¿verdad? Entonces, el asesoramiento, ¿significa ponerle al cliente arriba de la mesa todo lo que sabe? ¿O debe reservarse para sí lo que es su saber profesional y el que le permite desarrollar la actividad? Porque si yo leo la ley, el asesor de inversión tiene que no darle una clase, darle un curso explicativo a su cliente a los efectos de que él tome la decisión en función del asesoramiento. ¿Está? Que además todos sabemos que el asesoramiento tiene que estar basado en conocimientos de lo que está haciendo, ¿verdad? Pero no necesariamente conduce al inexorable resultado positivo que pretende el cliente, ¿verdad? Yo creo que no, que yo creo que la información que tiene que dar es sobre el producto, sobre el valor, ¿verdad? Sobre el cual está aconsejando, información que deriva de la propia información que él obtiene de los emisores o que obtiene objetivamente del mercado, pero que no tiene por qué informar de por qué él cree que esto dentro de, lo aguantás 6 meses y va a pasar tal cosa, o lo aguantás 1 año y va a pasar tal otra, porque eso forma parte de las proyecciones que él hace para asesorar y forma parte de su análisis y es su saber. No es una información objetiva sobre los papeles, ¿verdad? O sobre los valores a cuya inversión aconseja. Entonces me parece que ahí el límite de la información al cliente es bien claro. Es como si yo, cuando viene un cliente a preguntarme algo sobre cómo actuar como minoría en una sociedad, me pusiera a dictarle un curso de derecho societario. Le toca la respuesta concreta, la cuestión concreta que me plantea, ¿verdad? Siendo clara, precisa, dándole las razones por las cuales le digo, comprá estos papeles y no compres estos otros, pero no tengo por qué explicarle todo lo que yo sé sobre la cuestión. Ahí hay una tensión de la cual yo hablaba, sobre todo cuando el cliente es particularmente calificado, ¿verdad? Y obliga a través de el simple intercambio coloquial, no me gusta hablar de interrogatorio, pero los clientes preguntan, y a veces las preguntas obligan a decir cosas que uno realmente las tiene que decir. Si yo digo, bueno, mirá, perdóname, pero esto forma parte de mi expertise, si tú querés, cambiamos de rol, yo me siento ahí, tú te sentás acá, y jugamos a que el asesor sos tú, pero yo no tengo por qué explicarte a ti cómo yo obtengo o cómo saco yo mis conclusiones, ¿verdad? Pero en algunos casos puede observarse tensión en esa cosa. Segundo foco de tensión es la información sobre sus clientes, ¿tá? A ver, creo que ayer o antes de ayer salió el Banco Central a decir que aumentó notoriamente el número de reportes de operaciones sospechosas y el número creciente y todo lo demás, ¿verdad? Sin ningún lugar a duda, estos sujetos están incluidos dentro de los obligados a realizar reportes de operaciones sospechosas por las leyes 18.494 y 18.914, ¿verdad? Porque habla de personas físicas o jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay, que estarán obligadas a informar, comienza el artículo 1 y después en el 3 dice especialmente las personas físicas o jurídicas que en forma profesional presten desde Uruguay asesoramiento en materia de inversiones, colocaciones y otros negocios financieros a clientes, ¿verdad? Y acá aparece otra zona de tensión enorme, información sobre los clientes. Y la atención no es propia de estos sujetos, sino que es propia de todos los obligados a hacer reportes de operaciones sospechosas, ¿verdad? El compliance está todo bien, pero digo, siempre es insuficiente. Lo explicaba muy bien la contadora hoy, es decir, cuánta información realmente es suficiente tener sobre el cliente para estar seguros de que el cliente es una persona absolutamente sana desde el punto de vista de estas normas.
Yo creo que siempre vamos a tener dudas, salvo que tengamos un conocimiento histórico del cliente. Pero el nuevo cliente es un cliente que en general genera una enorme tensión entre las obligaciones de información a cumplir y las obligaciones de reserva de confidencialidad y los usos y costumbres comerciales que dicen que uno de sus clientes no tiene que dar mucha información. Esa es la otra cuestión, ¿tá? Yo siempre digo que en este tipo de cuestiones hay que tener muy claro que los ROS suponen algunas de las conductas ilícitas previstas, y las conductas ilícitas previstas, y básicamente el tema del lavado de activos, no es de dónde sacaste la plata. Es plata negra. ¿Toda plata negra tiene que ser objeto de un ROS? No. La plata negra que el obligado a hacer un ROS cree que deriva de alguno de los delitos precedentes establecidos en la norma. Y lo digo sin mucho problema porque el grueso de la plata negra que circula en nuestro mercado es plata de evasión fiscal. Y la evasión fiscal hoy, todavía hoy, mañana no sabemos, pero casi seguramente va a suceder, no integra la lista de delitos precedentes. ¿Tá? O sea que el cliente con plata negra, ¿tá? Que te dice, esta es plata negra, mire, yo de hecho todavía negocio, ya la dejé ahí, en vez de pagarle 100 le pago 50, a lo largo de los años junté 500 y lo vengo a invertir. ¿Y qué hacemos? Hacemos un ROS contadora. Es todo un problema, es una tensión. Ahora, la verdad sea dicha, la obligación está. La obligación está, y las sanciones por incumplimiento también. Finalmente, todas estas cuestiones, ¿cómo se resuelven? ¿Qué hacer con un cúmulo de información surgida de análisis profesionales? Conflicto de interés, ética. Esta información es información privilegiada, seguramente entra dentro de la definición del artículo 6 de la Ley de Mercado de Valores. El no uso de esa información privilegiada es un modelo de ética, es un modelo de conducta querido por el legislador. Lo dice claramente los artículos 249 y 250 de la recopilación de normas del mercado de valores. Hay un presupuesto dado por el saber aprendido y aplicado de que hay conocimientos. Esos conocimientos, un buen asesor de inversiones, un buen intermediario de valores, no los debe usar en beneficio propio o de terceros, ¿verdad? Modelo de conducta esperado. El modelo antiético, lo opuesto, es el insider trading. Eso también está regulado claramente. 247D de la recopilación de normas, que es el uso de información reservada o privilegiada obtenida en razón de su cargo o posición e ignorada por el mercado. ¿Para qué? Para obtener ventajas con la negociación de valores. Esto también genera una tensión. ¿Cuánto perjuicio o cuánto beneficio puedo provocarme a mí o provocarle a mis clientes directos o a terceros con el uso de la información que tengo? Porque como normas éticas me parecen divinas, ¿verdad? Como normas éticas me parecen fantásticas. Es más, creo que están bien expresadas desde el punto de vista de la redacción. Son normas claras. Ahora, admitamos que ahí hay una tensión. Yo sé, yo conozco. ¿Qué hago con esta información? No la uso y soy un modelo de ética. La uso y puedo caer en la figura del insider. Y obviamente ser sancionado conforme lo que establecen las normas. Ahora, vis a vis mis clientes, por eso que me gustó el título, ¿no? Conflictos de interés, lealtad y ética comercial. Esto que son normas éticas profesionales, ¿forman parte de la ética comercial? Esto es, yo que tengo un saber y que lo voy a aplicar desde el punto de vista comercial, ¿no le debo a mis clientes el privilegio de ser mis clientes
y que yo tengo un conocimiento que por ahí otros no tienen y ellos pueden ser favorecidos? Capaz que sí desde el punto de vista comercial, aun cuando desde el punto de vista de las normas bancocentralistas no debo hacerlo. Admitamos que para un asesor de inversión, un intermediario de valores, yo diría que para cualquier operador, indistintamente, es un foco de tensión muy, muy, muy grande. Conclusión, porque ya estamos luchando, Florencia y yo, contra el hambre y la ansiedad de ustedes por irse a trabajar, creo que tenemos normas bastante claras. Yo diría que suficientes, salvo la crítica que le hice al tema de gobierno corporativo y a la posibilidad, o sea, y a la limitación del alcance de las normas de gobierno corporativo y de la aplicación a unas pocas sociedades de las normas de gobierno corporativo. Creo que las normas son bastante correctas, ¿verdad? Ahora, el tema es que como no las podemos aplicar aisladamente, sino que las tenemos que aplicar en conjunto, ¿verdad? Armónicamente, como sistema, porque de eso se trata el sistema legal, que no podemos estar mirando una norma, sino que tenemos que mirar el conjunto de normas. Digo, todas estas normas generan tensión. Genera tensión entre los clientes y los asesores de inversión o intermediarios de valores, entre estos por la vía de la información. Genera tensión entre los mismos quehaceres que estos sujetos tienen, ¿verdad? Y administrar estas tensiones es, creo yo, la cosa más difícil que hay, sobre todo cuando el órgano supervisor, y ahora lo vamos a ver con las palabras de Florencia, ejerce, digamos, un control bien importante, pero me parece que sobre todas las cosas formal, más que sustancial. Rescato algo como reflexión final que me parece muy importante. Cierto que nuestro mercado de capitales es casi inexistente, que nuestro mercado de valores es muy pequeño, pero también me encanta poder decirles que no hay ningún antecedente de aplicación de las normas sobre insider trading. Me encanta poder decir eso. Porque quiere decir que a pesar de que somos un mercado pequeño, pobre, ¿verdad? Todavía somos un mercado sano, que sabe de alguna manera administrar todas estas tensiones de una manera por lo menos saludable, que no provoca rupturas o caos, ¿verdad? Que en un mercado incipiente, con esfuerzos siempre esforzados por desarrollarlo, serían lo peor que puede pasar. Sin perjuicio de las crisis que algún emisor pueda tener, digo, son cuestiones ajenas al mercado de valores en sí, propias de los emisores cuando quiebran o dejan de cumplir. Bueno, y con esto termino y le doy paso a Florencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ferrer. Le toca el turno a la doctora Florencia Berro. Ella es abogada, graduada de la Universidad de Montevideo, cursó el máster en Derecho de la Empresa en la Universidad de Montevideo y realizó otros estudios de posgrado en su área de práctica. Trabajó en el Departamento Corporativo y Bancario de GUI y Regules durante 4 años. Desde el 2011 está incorporada en el Estudio Bragar Durán y actualmente lidera el Departamento Financiero y de Mercado de Capitales. Fue premiada por el Banco Central del Uruguay por su trabajo relativo a la liquidación de intermediarios de valores que expuso en las jornadas del Banco Central 2015, reconocidas por varias editoriales internacionales por su práctica en el sector bancario, financiero y corporativo. Adelante. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Yo voy a intentar hablar de los asesores e intermediarios desde un punto de vista más práctico, y bueno, cuando estábamos definiendo de qué hablar sabíamos, y todos los han nombrado, que había que hablar de asesores e intermediarios, pero había que inclinar la balanza un poco más en favor de uno, y lo hicimos en favor de los asesores. ¿Por qué? En primer lugar, porque llama la atención
Adrián lo decía hoy, la cantidad de número de asesores inscriptos. En la memoria 2016 del Banco Central se arrojó el número de que en noviembre de 2016 había 135 asesores de inversión inscriptos. Aparte, también elegimos hablar de los asesores porque en una de sus modalidades de operación necesariamente interactúan con los intermediarios. Entonces, hablar de los asesores nos lleva necesariamente también a hablar de intermediarios. Y cuando hago referencia a intermediarios, no me refiero solamente a los que están registrados como intermediarios de valores, sino también, por ejemplo, a bancos que también tienen dentro de esa licencia comprendida la actividad de intermediación en valores. Y por último, algo que es más novedoso o bueno, un rumor que se está corriendo entre los operadores a raíz de ciertas observaciones que hizo el Banco Central en trámites de inscripción de asesores en el 2016, que hay por lo menos 4 dictámenes de la asesoría jurídica del Banco Central que observó o hizo observaciones a los contratos o poderes presentados en relación a la discrecionalidad o no que pueden tener los asesores. Así que bueno, vamos a repasar un poco qué dicen las normas y después recorrer algunos de los pasajes de esos dictámenes de jurídica para dar nuestra opinión sobre cosas que creemos que el Banco Central está acertado, otras que creemos que pueden ser discutibles, y bueno, y también no hacerlo decir al Banco Central cosas que entendemos que tampoco está diciendo. Alicia hacía referencia a quiénes son los asesores que están definidos en la Ley de Mercado de Valores como las personas físicas o jurídicas que en forma habitual y profesional aconsejan a terceros respecto de inversiones o canalizan las órdenes que reciben de sus clientes hacia intermediarios. También dice que no se encuentren, que son asesores en tanto no se encuentren alcanzados por otras figuras supervisadas por el BCU. Y que si custodian valores, entonces tienen que cumplir con los requisitos de los intermediarios. Como bien decía Alicia, el asesor que está regulado por el Banco Central se supone que es un profesional que habitualmente hace esa actividad. O sea que quien recurre a él lo hace esperando recibir un servicio en cuanto a qué inversiones hacer, qué hacer con su dinero, con qué intermediarios de plaza o del extranjero le recomienda operar. Esto lo hacía referencia también hoy del Piazzo, citando a Cajarville, que la ley sigue un criterio de regular actividades. No regula los contratos o actos específicos que pueden hacer los operadores, sino la actividad que en los hechos ellos hacen y que es lo que lleva a estar supervisados por el Banco Central, en tanto lo hagan en forma habitual o profesional. La licencia, por llamarlo de alguna manera, de asesor, incluye aconsejar a terceros o canalizar órdenes que, como les decía, no es algo privativo de esta licencia, porque de hecho los bancos también lo pueden hacer, también lo pueden hacer los intermediarios. Pero sí hay otras actividades que están restringidas a otras licencias, como es la propia intermediación o como es la custodia de valores. Eso surge claramente de la ley, que el asesor tiene ciertos límites a su actividad. Pero también hay que recordar otra cosa que decía Del Piazzo, que el principio siempre es el de la libertad, y esta no se trata de una licencia que está sujeta ni siquiera a autorización previa del Banco Central, sino simplemente a una inscripción. Entonces, bueno, hablando en la práctica, ¿quiénes recurren a los asesores de inversión? Recurren los terceros que quieren recibir un consejo de qué hacer con su plata, de cómo administrar su portafolio, de cómo diversificar las inversiones, como decía Alicia, porque quiero obtener rentabilidad, etcétera. Y a veces también quiero que sea el asesor el que tenga el contacto con el intermediario para canalizar esas inversiones. Y a veces
eso es justamente lo que lleva al inversor a recurrir a un asesor, porque hay bancos que a mí con los 10 pesos que tengo ahorrados en mi chanchita no me abre una cuenta. Ahora, si yo voy referido por un asesor que está licenciado y que en un global deriva al intermediario un volumen grande de operaciones, entonces también el asesor me abre la puerta a mercados que yo por mi cuenta no tendría acceso. Entonces, bueno, esa actividad que está regulada en la ley después se traduce en actos jurídicos y ahí entramos a opinar un poco los abogados y en este sentido no me quiero poner muy técnica, pero creemos que tienen que tener claros dos conceptos que es separar qué es el contrato entre el asesor y el cliente, el contrato por el cual yo le pido al asesor aconsejame, que puede ser un arrendamiento de servicios o puede ser un mandato, si yo además le pido, además de aconsejarme y todo, ¿sabes qué? Andá vos y hablá vos con el intermediario, hacé vos los actos, ejecutá vos, canalizá vos las órdenes. Pero si yo le pido al asesor que él sea quien actúe por mi cuenta con relación a terceros, ahí necesito jurídicamente otra cosa que se llama un poder. Entonces, si bien a veces se habla como que es todo la misma cosa, y hasta los abogados les llevó años en doctrina separar bien qué es el mandato de la representación y del poder, quiero que se queden con la idea de eso, de diferenciar cuál es la relación asesor-cliente y cuál es la relación del asesor con el intermediario, pero actuando por cuenta del cliente. Acá para que lo puedan ver más gráfico. Entre el cliente y el asesor hay un contrato de arrendamiento de servicios, un mandato, que busca el consejo, busca el advice, ese saber que dice Alicia, que es justamente por algo recurro a vos y por algo estoy dispuesto a pagar un precio. Si yo supiera cómo hacer diversificar o tener acceso a la plaza y a todo, no recurriría a un asesor ni le pagaría a alguien para que me asesore. Después, si el asesor va a canalizar las órdenes al intermediario, necesito darle un poder representación y a veces entre el intermediario y el asesor hay lo que hablábamos, un contrato de referenciamiento. Y después es el intermediario el que va a abrir la cuenta a nombre del cliente. Por eso Adrián también señalaba que esto es un aspecto importante a tener en cuenta en la ley que él comentaba, porque estrictamente el asesor no tiene y no puede tener una cuenta ni a su nombre con plata de clientes, ni puede abrir él una cuenta para sus clientes. Y esta forma de actuación, si bien la puede asumir un intermediario, el intermediario puede asumir otra forma de operación que el asesor no puede. ¿Por qué? Porque en este juego de palabras de la representación y el mandato, el intermediario puede hacer algo que el asesor en principio no está autorizado, que es que puede tener un mandato sin representación, o sea, puede tener plata a nombre propio, pero por cuenta del cliente, lo que se llama el contrato de comisión. Y eso es lo que justifica que el Banco Central y la ley le exijan cosas distintas a veces al asesor que al intermediario. Y buscando en los antecedentes parlamentarios de la ley para entender un poco esta diferencia, porque aparte mañana también Artecona y Decores van a hablar de todas las dificultades del concepto de intermediación y qué implica la intermediación. Decían los antecedentes del Parlamento que explicaba un asesor de Banco Central a los legisladores, la diferencia clave es que el asesor no toca la plata, no puede manejar, no tiene contacto con la plata. En cambio el intermediario sí, porque el intermediario puede tenerlo en una cuenta que incluso esté a su nombre. Entonces, eso es lo que lleva a pedirle al intermediario que en su contabilidad tenga que tener cuentas de orden, que tenga que tener un registro de operaciones, todo lo cual no es aplicable al asesor.
además, en la última ley de mercado de valores se exigía a los intermediarios que tuvieran objeto exclusivo. ¿Por qué? Porque justamente preocupaba que se pudiera mezclar la plata de otras actividades comerciales. El asesor hoy no solo no tiene objeto exclusivo, sino que incluso puede ser una persona física que bien puede trabajar o tener otros medios de vida. Entonces, nosotros creemos que la normativa del BCU recoge de cierta forma estas distintas relaciones y estos distintos actos jurídicos. Entre el cliente y el asesor exige necesariamente que haya un contrato firmado. Y después regula lo que se llama el registro de clientes y de órdenes, y además exige que el asesor, para poder prestar su servicio, obtenga la información adecuada para determinar cuáles son los instrumentos adecuados para el cliente en función de las características y objetivos de inversión que tiene. O sea, por ejemplo, no es lo mismo un cliente que te dice: yo quiero colocar, pero quiero poder contar con esa plata siempre, o sea que el asesor le va a tener que invertir en productos que tengan liquidez. No es lo mismo un asesor que quiere agresivamente obtener intereses y no le importa perder capital a costa de eso, que uno que dice: no, yo mi capital por favor no lo pierdas, prefiero una renta mejor, pero no poner en riesgo. Uno que te dice: no, yo no quiero que me compres valores que no cotizan en mercados formales o que no coticen en bolsa, yo quiero solo valores que sean de oferta pública. O sea, nunca es difícil pensar que el cliente, cuando va al asesor, no le da esos lineamientos. Porque si no, el asesor es como quien viene a consultar a un abogado: decime qué querés que te conteste, porque si no, hay que delimitar esos límites para poder prestar un servicio. Pero ahora, apuntando más a lo que son las observaciones que ha hecho el Banco Central en estos trámites que les comentaba, voy a entrar en las comunicaciones que regulan el registro de clientes y el registro de órdenes. La comunicación que regula el registro de clientes dice que con relación a cada cliente hay que especificar la forma en que decide que va a instruir sobre sus inversiones. Puede ser en forma escrita, puede ser en forma verbal, o dice la tercera opción: no son necesarias órdenes porque existe un acuerdo general para canalizar órdenes. Y ahí prevé el modelo la indicación de cierto tipo de activos para tener por lo menos una referencia de con qué, si coloco en valores, el cliente me tildo valores de oferta pública uruguaya, entonces yo ahí no lo voy a tener que consultar ni por escrito ni por teléfono para poder comprarlos. Bueno, ahí me faltó el número de la comunicación, que es la 084 del 2012. El registro de órdenes vuelve a recoger los dos tipos de órdenes y dice: cuando el cliente decida cursar órdenes verbales o escritas, tiene que tener cierto contenido mínimo. Y voy a destacar algunos contenidos que me llaman la atención por algo que mencionaba Alicia. No todos los consumidores financieros o los inversores son iguales, y hay inversores que podrían llegar a dar este contenido en las instrucciones, pero honestamente hay otros consumidores que son incapaces de hacerlo. No incapaz en el sentido de menospreciar yo misma, o sea, porque también eso es lo que hace que le esté pagando al asesor. Entonces, eso es importante recordar, que nuestra ley ni la normativa hoy en día distinguen lo que son clientes sofisticados y no sofisticados. Sin embargo, el cliente que puede dar estas órdenes verbales o escritas parece que tiene alguna sofisticación, porque tiene que decir:
el día hábil del mercado para el cual esa orden es válida. Tiene que indicar la cantidad del instrumento en valor nominal y en valor efectivo. Tiene que además decir cuál es el precio máximo o la rentabilidad mínima en términos de tasa o tasa interna de retorno. Mínima o máxima según sea compra o venta. Y además le tiene que dar al asesor orientaciones en la negociación de esos precios o valores. La tercera opción es reconocer que el cliente puede no estar en condiciones de dar órdenes verbales y escritas con ese contenido, sino que en esos casos le va a dar al asesor un poder o un contrato general para que él curse órdenes. Y en ese caso lo que dice es que todos los elementos anteriores no van a ser necesarios. Entonces, bueno, ahora vamos a empezar a recorrer algunas frases que se sacan de los informes de jurídica en relación a trámites de inscripción del 2016. Una de las frases que es la que está provocando como rumor entre operadores y ciertas reacciones de los operadores es que el otorgamiento de poderes no sustituye la necesidad de que existan órdenes de los clientes que den respaldo al asesor. El contrato o actividad del asesor tiene que ser complementado con el registro de órdenes específicas. A ver, ¿esto qué está provocando en la práctica? En la práctica, porque los operadores quieren cumplir con el Banco Central y tienen miedo de ser sancionados si no cumplen. Entonces, lo que esto está provocando es que los asesores están haciendo firmar a los clientes las órdenes bajo los modelos de órdenes verbales y escritas. Entonces, creemos que hay que tener cuidado con las repercusiones que en la práctica pueden tener este tipo de observaciones, porque estamos exponiendo al consumidor que no es sofisticado, o al inversor que, presionado porque el asesor le dice, no, me tenés que firmar este papelito porque me lo exige el Banco Central, le está haciendo decir, te autorizo a comprar tal y cual. Cuando en realidad lo que tenemos que buscar proteger no es tanto, o bueno, hay que buscar el equilibrio, si no los clientes asesores me van a matar, pero hay que buscar un equilibrio entre proteger al asesor y proteger al consumidor. Entonces, esas órdenes tampoco pueden llevar a que en otro ámbito que no es el regulatorio, el cliente quede desprotegido. A ver, lo voy a decir con un ejemplo práctico. Si el día de mañana la inversión va mal, el cliente va a querer reclamar, capaz, por haber obtenido un mal asesoramiento en cómo se gestionaron sus negocios. Y una cosa es que el asesor haya tenido que cumplir con normas regulatorias y administrativas del Banco Central que rigen su relación del asesor con el Banco Central, y otra cosa es la que un juez va a considerar el día que el cliente lo lleve a juicio. ¿Tá? Porque ahí, como decía también hoy más temprano del Piazzo, ahí el juez va a ir a las normas del código, va a ir a los contratos que regulan la relación, no va a ir a normas del Banco Central porque no le son oponibles a las partes en sus relaciones entre sí, ni es compatible, ni se puede mezclar lo que es la actividad administrativa con la jurisdiccional. Entonces, cuidado por cumplir con normas del Banco Central, desproteger ya sea al consumidor financiero haciéndole dar órdenes que no tiene por qué saber y también por querer proteger de más o sacar un nicho de negocio al asesor que, como decían todos, cobra porque sabe hacer las cosas. Entonces, no me hagas decirle al cliente lo que se supone que yo le tengo que estar diciendo. Y en ese equilibrio de el consumidor y el asesor,
nos parece importante resaltar que cuando en la Carta Orgánica del Banco Central y en la Ley de Mercado de Valores se fijaron las competencias que puede tener la Superintendencia de Servicios Financieros con relación a esta figura, se dijo que solamente la puede regular para cuestiones de transparencia del mercado, como decía Alicia, para proteger precisamente al consumidor, para protegerlo de prácticas abusivas y para la prevención del lavado de activos. Pero bueno, tampoco nos parece que está bien y no queremos contribuir tanto tampoco a ese rumor de que el Banco Central está diciendo que no a discrecionalidad, porque las frases tampoco se pueden sacar todas de contexto, sino que hay que saber leerlas en su conjunto. Y hay cosas que dice el Banco Central con las que estamos totalmente de acuerdo. Que es legítima la actuación del asesor a través de un poder para poder canalizar órdenes, estamos de acuerdo, y que no puede naturalizar los límites del asesor, también estamos totalmente de acuerdo. Lo vimos hoy en la definición de la ley, el asesor tiene límites. ¿Y cuáles son esos límites? Las actividades que están reservadas a otras licencias. Entonces, si un asesor custodia valores, como por el contrato o por el poder, el cliente lo está autorizando a custodiar valores, evidentemente que está desnaturalizando la figura y va a estar haciendo cosas de intermediario y no de asesor. Y bueno, leyendo los dictámenes de la asesoría jurídica, hay que reconocer que se les presenta también de todo y que hasta los propios asesores parecen no tener muy claro ese deslinde de relaciones, porque se hacen comentarios a poderes, acuerdos de manejo de portafolio, acuerdos de gestión de portafolio, contratos de asesoramiento, de mandato, gestión por poder. Entonces, nos parece que hay que volver a la esencia de entender cuáles son los contratos o poderes que relacionan a cuál de las dos partes. Y entonces hay comentarios del Banco Central que nos parece que si los leo con relación a un contrato entre el cliente y el asesor, están en lo correcto, pero si los leo en lo que podía ser un poder de qué puede hacer el asesor para obligarme frente a un tercero, bueno, no es lo mismo. Pongamos un ejemplo. El BCU en algunos casos observa que frases como tener absoluta discrecionalidad en cuanto a hacer cualquier acto, cualquier operación. Bueno, estoy de acuerdo que si un poder para representarme tercero tiene esa generalidad, puede llevar a que el asesor haga cosas que no podría hacer. Por ejemplo, a mí como cliente me interesa yo firmar las aperturas de cuenta con los intermediarios, porque para mí no va a ser lo mismo tener una cuenta en un banco de reconocido prestigio, en una plaza financiera reconocida, que en el Cambio Nelson. Entonces, hay operaciones o hay alcances que sí está bien que el BCU diga, no, para un poder tan amplio que al final exponga al asesor a hacer cosas que queremos prevenir, está bien. Si el poder autoriza retirar dinero, a ver, es cierto, por las normas, nada podría impedir a una persona física que esté apoderada a cobrar dinero para otro. Ahora, cuando le está haciendo un asesor en las cuentas de los clientes, y sí, queda feo y se presta a riesgos. Entonces, para nosotros es clave leer cada una de esas observaciones distinguiendo en qué contratos se presentan. Otro de los ejemplos es que se observa que el asesor pueda tener absoluta discrecionalidad respecto de la oportunidad, el momento y la duración de la inversión. Bueno, eso nos parece que es de esencia el contrato entre el cliente y el asesor, porque a mí sí me llama un intermediario, poniéndome en el lugar de un consumidor financiero, y me llama mi asesor y me dice, mira, los bonos o las letras de no sé qué están cerrando a no sé cuánto y una tasa de retorno efectiva. No sé lo que me estás hablando. O sea, eso es parte de la discrecionalidad que creemos que es sana y que, como decía Alicia, es el saber del asesor. Y no lo podemos forzar a trasladárselo al cliente, porque si no, es lo que también pasa en la práctica. El asesor va a decir, no, o sea, si yo no puedo salir a vender lo que sé hacer,
no lo voy a hacer más. Y de otras pasajes de estos informes de la asesoría jurídica, es claro que el Banco Central tiene clara esta distinción entre la relación del asesor y el cliente y la relación del asesor con el tercero. Y bueno, para ir cerrando, si bien dicho como es un poco el rumor, que el Banco Central observó estas cosas en los trámites de asesores de inversión y la gente parece estar como sorprendida, a nosotros no nos sorprende que estén empezando a aparecer regulaciones o criterios de interpretación con relación a las licencias de asesor. ¿Por qué? Porque ya en el plan de actividades del 2010, para el 2017 que había publicado el Banco Central había dicho que estaba realmente preocupado por la indefinición de las actividades que pueden hacer los intermediarios y los asesores, y que también estaba preocupado por algunas licencias existentes, y particularmente mencionaba la de los asesores. Además, en el 2016 abundaron normas de tercerización de servicios de intermediarios y se incluyó expresamente la tercerización de servicios de asesoramiento, o sea que recoge el asesoramiento no ya al inversor final, al consumidor financiero, sino del asesoramiento entre asesores a intermediarios. Porque puede un intermediario de plaza también recurrir a un asesor para resolver sobre su cartera propia o la de sus clientes. Y en esos casos, esa contratación está sujeta a autorización previa. Y a principio de año, la Superintendencia de Servicios Financieros dictó una regulación que hace que en los balances del 2016 ya se tengan que distinguir en los estados contables de los intermediarios no solamente las cuentas que ellos tienen a nombre propio y por cuenta de clientes, sino también aquellos que, por más de que estén en otro intermediario, el intermediario tiene respecto de esas cuentas poderes de administración. Entonces, lo que se está atendiendo es como a un blanqueo de la actividad de asesoramiento y de cómo se está llevando a cabo en la práctica, y con todo este input de información no sorprende que el Banco Central tenga en la lupa la actividad de los asesores. Así que en ese sentido, nuestro mensaje es estar atento a cualquier modificación normativa que pueda haber y reconocer al BCU algo muy contributivo que hace, que es publicar proyectos normativos antes de dictar las normas. Así que los exhortamos a todos a hacer uso de ese periodo que el Banco Central hace de recibir la opinión de los operadores para ver cómo en la práctica pueden repercutir estas normas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Florencia. Damos por concluido la jornada de hoy. Mañana los invito a partir de las 9 con el primer tema, intermediación financiera, el concepto actual y zonas de tensión, en los cuales el doctor Artecona y Carlos de Cores van a tratar los temas que están generando ruido. También sobre financiamiento de infraestructura vía PPP, en el cual vamos a tener al gerente de República FAP y al doctor Martín Carlevaro de Argentina para darnos experiencias internacionales. Y finalmente, perspectivas y desafíos regulatorios del mercado de capitales con el doctor Ezequiel Casañe, contándonos de la experiencia en Argentina y en mi caso, sobre lo que veo que va a pasar en Uruguay. Gracias.